Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de la estequiometría. Lo dividiremos en dos partes. Una primera veremos los principios teóricos y la segunda la dedicaremos a problemas. La estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. Por ejemplo, la reacción esta que tenemos aquí. Eso es una reacción ajustada. Si nosotros nos fijamos, los números que hay aquí son los números que provienen del ajuste de esa ecuación. Son los coeficientes estequiométricos. Y son estos números lo que nos dan la estequiometría de la reacción. Esto es, la proporción en la que se encuentran las sustancias que intervienen en esta reacción, ya sea en moléculas o en moles. Esto es importante. Es decir, esto significa que un mol de CH3H8 reacciona con 5 moles de oxígeno para dar 4 moles de agua y 3 moles de CO2. O bien, a nivel molecular, que una molécula de C3H8 reacciona con 5 moléculas de oxígeno para obtener 4 moléculas de agua y 3 de dióxido de carbono. Llamamos cálculos estequiométricos a las operaciones que utilizan la estequiometría de las reacciones químicas para calcular la cantidad de una de las sustancias, reactivo o producto, que interviene en la reacción a partir de una cantidad conocida de otra. Ya veremos que no tiene por qué ser esa cantidad expresada en gramos, puede ser expresada en volumen, puede ser expresada en masa también, puede ser expresada en número de partículas. Estas cantidades, como he dicho, podemos expresarlas en unidades de masa o de volúmenes o de moles. La reacción química debe de ajustarse antes de interpretar en qué proporción intervienen los reactivos y los productos. Obviamente, si la reacción no se ajustara, pues lo que obtuviéramos sería erróneo. Por ejemplo, vamos a tomar esta reacción. Esta reacción significa que 2 moléculas de monóxido de carbono y una molécula de oxígeno reaccionan para dar 2 moléculas de dióxido de carbono. Vemos como realmente estamos haciendo una interpretación, según la teoría de las colisiones, que las moléculas de los distintos reactivos chocan y se produce un reajuste de los átomos para dar lugar a moléculas nuevas de los productos. La ecuación ajustada tiene dos significados, uno a nivel macroscópico y otro a nivel microscópico. A nivel microscópico significa que 2 moléculas de dióxido de carbono reaccionan con una molécula de oxígeno, si no hay coeficiente es un 1, para dar 2 moléculas de dióxido de carbono. Esto sería a nivel microscópico. Eso es a nivel microscópico. Si yo quiero ampliar esto un número muy grande de veces, concretamente darle 6,022 o 6,023, como hemos tomado nosotros muchas veces, por 10 elevado a 23 veces, este es el número de Avogadro, yo voy a tener 2, por ese factor de aumento, moléculas de monóxido de carbono, una por ese factor de aumento, moléculas de oxígeno. Aquí fíjense que ya estoy tomando el 6,023, ¿verdad? Lo podéis tomar como queráis, como 6,022 o como 6,023. Para dar 2 por 6,023, el doble por este coeficiente estequiométrico, por ese factor de ampliación, moléculas de CO2. Pues bien, fijaos que esto, el número de Avogadro de partículas, en este caso de moléculas, es 1 mol. Por lo tanto, aquí voy a tener yo 2 moles de moléculas, aquí 1 mol de moléculas de oxígeno y aquí 2 moles de moléculas de CO2. Y esta sería la interpretación de la reacción a nivel macroscópico.
Fijaos que es idéntico. Yo puedo hablar en moléculas a nivel microscópico o en moles a nivel macroscópico. El mol realmente es una gran lupa que nos aumenta un número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23, o para que nos sea más fácil de recordar, 6,023 por 10 elevado a 23 aumentos. Esto es lo que es el número de Avogadro. Y esta es la mayor utilidad que tiene el mol. Hacer visibles las moléculas. Yo no puedo ver una molécula, pero sí puedo ver un mol de moléculas. Por tanto, dos moléculas yo puedo hablar a nivel microscópico y a nivel macroscópico lo traduzco a 2 moles. Lo mismo, una molécula lo traduzco a un mol y esas 2 moléculas a 2 moles. Es decir, yo lo que estoy haciendo es como aplicar una gran lupa de un número de Avogadro de aumentos. Los coeficientes estequiométricos nos dan la estequiometría de la reacción. Es decir, la proporción en la que se encuentran las sustancias que reaccionan y que se obtienen en la reacción, ya sea en moléculas o en moles. Si las sustancias son gaseosas, podemos hablar de, en vez de moles, podemos hablar de volúmenes. Es más fácil medir el volumen de un gas. Pues bien, según la ecuación P por V igual a nRT, si despejamos V, tendríamos esto. La ley de Avogadro decía, de los gases, decía que volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura tenían el mismo número de moléculas. O dicho de otra manera, que el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moléculas. Fijaos aquí que, evidentemente, a temperatura y presión constante, esto sería una constante. Por lo tanto, nos saldría la ley de Avogadro. El volumen es directamente proporcional al número de moléculas. Luego, para gases, también esta relación de moléculas o moles se va a cumplir con volúmenes. Y tendré que 2 litros de monóxido de carbono reaccionarían con 1 litro de oxígeno para obtener 2 litros de dióxido de carbono. Ahora bien, esta relación no se va a poder hacer en masa. Cuidado, no es válida para la masa. Yo no puedo decir que 2 gramos de CO se reaccionan con 1 gramo de CO para dar 2 gramos de CO2. Cuidado, esta relación estequiométrica, estos coeficientes estequiométricos me indican la relación en moléculas, en moles o en litros, pero nunca en gramos. Muy importante. Vamos ahora a ver un esquema general para resolver los ejercicios, los problemas de cálculos estequiométricos. El primer paso siempre va a ser escribir la ecuación química ajustada. Es fundamental que ajustéis bien, porque si el ajuste está mal hecho, todo el problema va a estar mal hecho. A partir de la ecuación química ajustada, vamos a pasar el dato que me den a número de moles. Evidentemente esto dependerá del qué dato me están dando. Me pueden dar como dato una masa, me pueden dar como dato un volumen de gas en condiciones normales, me pueden dar como dato un volumen de disolución, un volumen de gas en condiciones no normales. Vamos a ver cómo lo haríamos. Si el dato es masa, el factor de conversión, recordemos que un mol equivale a la masa molecular de la sustancia, si la sustancia es un compuesto, expresada en gramos. Si la sustancia es un átomo, pues a la masa atómica, si la sustancia es un elemento, a la masa atómica expresada en gramos. Esta sería nuestro factor de conversión. Si lo queremos hacer mediante una fórmula, también
también se puede, es equivalente, y sería a partir de esto. El número de moles es igual a la masa partido la masa molecular. Luego, yo puedo hallar el número de moles dividiendo la masa por la masa que tiene un mol. Entonces, si yo divido la masa total por la masa de un mol, obtendré el número de moles. Y de ahí, pues nos podríamos ir ya a los moles del compuesto que me dan. Ahora, ¿qué pasa si el dato es el volumen de un gas? Pues si el dato es el volumen de un gas, tenemos que ir a la ecuación de los gases y despejar n. Recordemos que n se puede despejar de la ecuación de estado del gas ideal, P por V igual a nRT. Si el gas estuviese en condiciones normales, yo sé que un mol de gas en condiciones normales es igual a 22,4 litros. Ese sería el factor de conversión. Factor de conversión que también lo podríamos hallar el volumen de gas en condiciones normales. Si yo lo divido por 22,4 litros, me va a dar el número de moles de gas, o sea, N. ¿De acuerdo? Bien hacerlo. Yo siempre os recomiendo que lo hagáis por factores de conversión. De todas maneras, decimos las dos cosas. ¿Y qué pasa si es un volumen, pero no de un gas, sino de una disolución? ¿Cómo sé yo que es un volumen de una disolución? Pues porque me van a dar la concentración, normalmente la molaridad de esa disolución. Pues recordad que la molaridad se podía definir, molaridad, como el número de moles partido el volumen. Si yo despejo el número de moles de esta expresión, obtengo que N es igual a M por V, es decir, la molaridad por el volumen en litros. Recordad también que esto también se puede hacer como un factor de conversión, porque si yo tengo la molaridad me indica el número de moles de soluto presentes en un volumen de 1 litro de disolución. Es decir, esto me indica que la molaridad es un factor de conversión. Hay M moles de soluto en 1 litro de disolución. Y el factor de conversión también podría ser que en 1 litro de disolución, recordad que los factores de conversión se pueden escribir siempre de una manera o de la manera inversa. Hay M mayúscula, esta sería la molaridad, moles de soluto. Esto sería usando el factor de conversión y esto usando la fórmula de la molaridad. Bien, esto es el paso de pasar los datos a número de moles. Bien, ya entonces tengo los moles del compuesto que me dan. Y ahora me tengo que ir a ver la reacción química, la ecuación química ajustada, para calcular los moles del compuesto que me piden. Siempre me va a dar una cantidad de un compuesto y me va a pedir otra cantidad en moles, en volumen, en partículas de otra. Frecuentemente los problemas tienen un único dato y un único resultado. Entonces, pasamos ahora a los moles del compuesto que me pidan mediante la proporción estequiométrica. ¿Qué es la proporción estequiométrica? Los coeficientes estequiométricos de la reacción ajustada, de esta. Y ahí obtenemos los moles del compuesto que me piden. ¿Y qué hago ahora? Pues traducir esos moles, como hice en este paso, a lo que me pidan, a masa, a volumen de gas, en condiciones normales o no, o a volumen de una determinada disolución.
Expresamos entonces los resultados en las magnitudes que nos interesan. Si es masa, os recuerdo, la masa, despejando de aquí, sería el número de moles por la masa molecular. O simplemente mediante factores de conversión. Yo tengo una cantidad en moles de un compuesto o de un elemento, y yo sé que en un mol de ese compuesto la masa que hay es la masa molecular expresada en gramos. Si es un volumen de un gas, pues despejo V de P por V igual a nRT, de la ecuación de estado del gas ideal. En este caso, V sería nRT partido por P. Si es en condiciones normales, pues muy fácil. Yo tendría el número de moles, los moles de compuesto, gaseoso, y yo sé que en un mol de compuesto gaseoso el volumen sería 22,4 litros en condiciones normales. Lo vemos de las dos maneras, ¿verdad? Como a partir de, digamos, la expresión matemática, la fórmula, o mejor a partir de los factores de conversión. Y por último, si es un volumen de una disolución, pues despejando de la definición de la molaridad. Aquí hemos escrito la definición de la molaridad, si yo despejo el número de moles absoluto, M por V. Pero también lo puedo hacer en forma de factor de conversión. Yo tengo el número de moles de compuesto que habré calculado y yo sé que hay tantos moles de soluto como indica la molaridad, o sea, M mayúscula, que sería la molaridad, moles de el compuesto, del soluto, en un volumen de 1 litro de disolución. Lo podemos hacer o bien con factor de conversión o bien por la fórmula de la molaridad. Y así terminaríamos el problema de estequiometría. En un próximo vídeo vamos a dedicarnos a resolver problemas de estequiometría empleando todo esto. Recordemos entonces los pasos. Pasos que hay que dar entonces en estos problemas. Primero, escribir la ecuación química ajustada, determinar el dato del problema y pasarlo a moles. Esos serían los moles del compuesto que me dan. Y mediante la proporción estequiométrica, mediante los coeficientes estequiométricos de la reacción ajustada, calcularía los moles del compuesto que me piden y finalmente vuelvo a expresar, traduzco esos moles a lo que me hayan pedido. Si es masa-masa, si es volumen de gas, si es volumen de gas en condiciones normales, pues igual, y si es volumen de disolución, pues volumen de disolución. Obviamente, si es moles, pues me quedaría en el paso 3. Pues gracias por vuestra atención, ahora sí, y hasta un futuro vídeo.